dar un segundo, o sea, no es de que así ya sí, sino un segundo para que se prenda, un segundo para que se prenda. ¿Sí? Buenas tardes. Esperamos que hayan disfrutado la deliciosa comida que nuestras queridas anfitrionas nos prepararon, cocinando toda la noche, para que todas podamos estar satisfechas en este momento. Es una alegría tenerlas aquí y estar retomando este ciclo de diálogos intergeneracionales, y para mí es un honor estar aquí con ustedes moderando este panel de lujo. La conversación que sigue en la tarde ahorita es crucial para enfrentar uno de los retos contemporáneos que estamos enfrentando a diestra y siniestra: el ascenso de fuerzas conservadoras, fundamentalismos y autoritarismos. Sé que algunos de estos términos pueden ser discutidos, pero dejemos el marco en esas definiciones amplias. Estos fenómenos no solo han ganado visibilidad en nuestra región, sino que se están dando en todos los lugares del mundo. ¿Por qué es importante tener esto en cuenta? Porque si estamos pensando en que la sociedad civil enfrenta retos similares en todos lados, también es importante entender que las dinámicas que se están dando se comparten y se contagian a través de regiones y de dinámicas. Durante la última década, un número creciente de líderes que llegaron al poder por la vía electoral han radicalizado sus posturas y minado a la democracia desde adentro. Estos líderes han surgido en todo tipo de contextos: presidenciales, parlamentarios, en estados federales, en estados centralizados, en países ricos y en países pobres. Pensamos, por ejemplo, en Milei en Argentina, en Bolsonaro en Brasil, antes de que regresara Lula, en Maduro en Venezuela, en Ortega en Nicaragua, en Bukele en El Salvador. No quiero seguir porque voy subiendo y antes de llegar a México me detengo. Tenemos a Orbán en Hungría, a Kais Saied en Túnez, a Modi en la India, a Duterte en Filipinas. O sea, hay por donde ustedes volteen. Algunos de estos líderes son populistas de derecha, otros son populistas de izquierda, otros no son populistas. Hay, y los conocemos, los que enarbolan proyectos ideológicos que buscan redefinir la democracia como un sistema que avanza los intereses de una mayoría. Modi, por ejemplo. Me detengo ahí otra vez. La mayoría de estos líderes emplean narrativas conservadoras, sean de derecha o de izquierda, que tratan de borrar y marginar a grupos subrepresentados con identidades étnicas, religiosas y de género que les resultan incómodas. Ataques contra el empoderamiento político y la agencia de las mujeres predominan, igual que contra todo aquello que parezca externo o ajeno. A pesar de las diferencias que hay entre todos estos líderes, comparten una misma caja de herramientas: la polarización, narrativas que dividen, deslegitiman a la oposición y que se propagan como fuego en medios sociales y que incitan muchas veces al odio. La represión, cooptación o deslegitimación de voces independientes como medios y sociedad civil con el fin de eliminar contrapesos e intermediarios. La manipulación de instituciones electorales, la reconfiguración de mapas electorales, de reglas electorales, etc. La erosión de los contrapesos judiciales y legislativos. La captura del Estado, Quique nos podrá decir mucho de eso, la coerción o la cooptación de las élites. Y muchos de ellos cuentan con apoyos internacionales y alianzas con gobiernos similares que sí
intercambian sus experiencias, se nutren de lo que uno y otro hace y replican los modelos que están funcionando en distintos lugares. El propósito de este panel es ofrecer una perspectiva de las dinámicas que dan pie y sostienen a estas fuerzas y gobiernos cada vez más autoritarios y radicales, y radical aquí utilizado en todos los sentidos, ¿no? A la vez de explorar cómo podemos ajustar nuestras estrategias para contrarrestar estos avances y caminar hacia un futuro más justo e inclusivo. Para guiarnos en esta discusión, tenemos un panel de lujo, con unas personalidades que de verdad, desde donde se les escuche, nos van a aportar. Está Sonia Correa, coordinadora del Observatorio de Sexualidad y Política en Brasil. Pablo Semán, que está en línea, profesor en la Universidad de San Martín en Argentina. Enrique Naveda, aquí junto a mí, responsable de Espacio Cívico en Oxfam, Guatemala y fundador de Plaza Pública. Y Sofía Regalado, cofundadora de Morras Help Morras en México. Entonces vamos a empezar. Y yo soy Elena, perdón, no me he presentado. Soy Elena, trabajo en la Fundación Ford, México. Vamos a empezar con una intervención inicial de 7 minutos para cada una, en la que vamos a abordar la perspectiva de panelistas sobre estos temas que vamos a tratar. ¿De qué hablamos cuando hablamos de fuerzas conservadoras, autoritarismos y otros fundamentalismos? ¿Qué tipo de actores forman parte de estos movimientos y cómo se caracterizan? ¿Cómo están operando en la región y cuál es el impacto negativo que están teniendo? Entonces, teniendo estas grandes preguntas como telón de fondo, empezamos con estos 7 minutos. Primero, la palabra es para ti, Sonia. Qué gusto que estés aquí con nosotros. ¿Son o no? Sí. Buenas tardes. Yo quiero, Elena, pedir un minuto extra para agradecer. Quiero agradecer mucho a IDEA, Gina, a la Fundación Ford, a USF por la invitación que me ha permitido estar en México después de una media década. Yo no venía desde 2019 y en especial por haber tenido la oportunidad, el privilegio de asistir a esas discusiones de hoy que me informan tanto sobre dinámicas de las cuales yo escuchaba de lejos, pero es incomparablemente más potente, más preocupante, más inquietante escucharlas así, al vivo y en colores, como he escuchado esta mañana. A mí me han pedido para traer al debate el tema de las políticas antigénero, que es el tema que yo vengo estudiando de manera bastante sistemática en los últimos 7 años, ¿no? Como el tiempo es bien corto, yo voy a ofrecer una respuesta telegráfica en 6 puntos, la cual va a dejar de lado cosas muy importantes, ¿no? Como por ejemplo las condiciones estructurales que favorecen esas dinámicas de las cuales yo voy a hablar. Podemos hablar de eso en el debate, ¿no? Yo quiero empezar con el punto 1, subrayando que en 2024 mirar políticas antigénero exige conectarlas con los giros bruscos a la ultraderecha y las desdemocratizaciones que hemos asistido en los últimos 10 años, como mencionó Elena, en América Latina, en Europa, en América del Norte, ¿no? Yo tengo dicho que las políticas antigénero son microciclones que además de crear enemigos internos, feministas, abortistas, personas LGBT, personas trans especialmente, han nutrido las tormentas políticas perfectas que han llevado al poder los líderes de ultraderecha que mencionó Elena. Bolsonaro, Meloni, Milei, o que también sirven para sedimentar regímenes autocráticos preexistentes, como es el caso de
Orbán en Turquía, Putin en Rusia. Quizás yo podía mencionar Guatemala antes de las elecciones del año pasado, ¿no? Punto 2. Aun cuando esos ciclones han ganado cuerpo en la última década y empezamos a hablar de ellos ahí, su genealogía es mucho más larga y compleja. Hablando de la política antigénero, su momento inaugural, como saben muchas personas en la sala, ha sido el ataque al género en Naciones Unidas en 1995 en el proceso de preparación para la conferencia de Beijing. Un ataque movilizado por el Vaticano y organizaciones de la sociedad civil, organizaciones de la derecha religiosa norteamericana. Ese episodio no fue solamente una reacción del Vaticano y del ultracatolicismo al suceso de la incidencia política feminista en ONU. Fue más un capítulo de una saga mucho más larga de reorganización de la ultraderecha y del ultraconservadurismo religioso que empezó al menos desde los años 70. O sea, estamos hablando de un ciclo de 50 años, ¿no? Y que cruzó América del Norte, Europa, con ritmos distintos, sin duda, pero pasó, y con fuertes conexiones con América Latina, cosa de la cual hablamos muy poco, ¿no? Un trazo inequívoco de ese curso largo de reorganización es que esas fuerzas en ese percurso dejaron de ser reaccionarias. ¿Qué quiero decir con eso? Dejaron de ser apenas defensoras intransigentes de un cierto orden económico, político, social, para engajarse en un proceso de promoción de revolución conservadora desde abajo, ¿no? Que a partir de los años 90 fue muy ayudada por la digitalización de la política y de la vida, ¿no? A esa reconfiguración, nosotros de nuestro campo nombramos, parece raro, pero es así, al giro gramsciano de la derecha. Han leído Gramsci, han usado teoría de Gramsci y están haciendo revolución, lucha por hegemonía gramsciana. Y lo dicen, ¿no? El resultado de eso es lo que Pablo Stefanoni, el politólogo argentino, define como la ultraderecha callejera, ¿no? Es importante subrayar, aunque brevemente, que ese giro es semejante a lo que pasó en los años 1920, 1930, cuando de la consolidación política del fascismo histórico. Hay un paralelo a hacer ahí que a mi ver es muy importante. Mirando hacia adelante, estamos frente a efectos de un proceso de muy largo plazo que no puede ser contenido en tiempos cortos. Lo que exige, como decía Elena en las notas, para nosotros paciencia histórica, ¿no? Punto 3. Las formaciones antigénero, así como las de la ultraderecha, son muy heterogéneas y mutables. Desde mucho yo tengo usado la metáfora de la hidra para describirlas. Un animal que tiene muchas cabezas, que se mueve en múltiples direcciones y sobre todo que se nutre en fuentes ideológicas muy contradictorias. Creo que Argentina es el mejor ejemplo porque hoy por hoy Milei es sostenido por el libertarianismo de tradición secular mezclado con el sectarismo del catolicismo integrista de la Opus Dei, entre otras fuerzas, ¿no? La hidra es también una quimera. Parte de su cuerpo se asienta en las bases de la sociedad, mientras otras partes son como tentáculos ágiles moviéndose en los espacios transnacionales. Esa morfología esdrújula dificulta muchísimo la descripción del animal, pero el todo, su conjunto se mueve en una dirección, y esa dirección es un proyecto político, ¿no? A pesar de las contradicciones. Punto 4. Las formaciones y políticas antigénero no pueden ser captadas simplemente por listados de actores, mapeos de relaciones y de flujos de recursos, aun cuando eso sea necesario. Ellas constituyen un ecosistema complejo y cambiante. Ese ambiente ha sido generado por la ultraderecha, pero en él circulan personajes
y grupos que no se definen como tal. El ejemplo más obvio son las corrientes feministas antigénero que comparten con las fuerzas de derecha concepciones esencialistas de la diferencia sexual, pero que se dicen materialistas, críticas del neoliberalismo. Pero hay también figuras de izquierda, ¿no? Por ejemplo, Rafael Correa, el expresidente de Ecuador, que en 2013 fue el heraldo de las cruzadas antigénero que vendrían a pasar en América Latina. Podemos mencionar Pedro Castillo, y la lista sería muy larga, yo me voy a contener en ellos. En ese ambiente, ideología de género es como, y esa es una interpretación de mi amigo David Paternot, es como el monstruo del doctor Frankenstein. Escapó del laboratorio católico en que ha sido gestado y ganó vida propia. Hoy está inscrito en el censo común de la gente, en la base de la sociedad, en las comunidades religiosas, pero también está en la gramática geopolítica, como es el caso de los discursos de Putin sobre la guerra, sobre la invasión de Ucrania, ¿no? Punto 5 y 6 mezclado, porque solo me resta un minuto. Yo pienso que el brutalismo antigénero y desdemocratizante de la ultraderecha absorbió de más nuestra atención, al menos la mía seguramente, en los últimos años, y eso produjo un punto ciego. No hemos dedicado suficiente atención a las tendencias de desdemocratización, autoritarismo, militarización, antifeminismo, repudio al género, repudio a las personas trans en los contextos gobernados por las fuerzas de izquierda o mismo el campo progresista de manera más amplia. Pero hoy por hoy, yo pienso que especialmente frente a la tragedia de la tiranía Ortega Murillo en Nicaragua, frente a la desdemocratización dolorosa, definitiva de Venezuela, que asistimos a cada día desde hace 3 semanas, no podemos no hablar de ese tema. Quizás yo podía añadir México, que Elena no incluyó con tanta vehemencia, ¿no? Y para terminar, yo pienso que ese escenario también exige, y acá estoy hablando sobre todo para las feministas, que superemos el desasosiego que nos causan las interrogaciones críticas sobre la categoría mujer. No hay como nombrar y contestar las corrientes esencialistas feministas sin hablar de eso, pero ese temor de hablar del problema de la categoría mujer también causa miopia frente al lugar de las mujeres en los regímenes discursivos y políticos de la ultraderecha. Esos regímenes son antifeministas, son antigénero, son misóginos, pero eso no debe ser leído de manera esquemática como que sea una política antimujer o un proyecto simplista de restauración de un orden de género casi medieval. El lugar de las mujeres en la topología de la ultraderecha es mucho más complejo. Y yo pienso que tenemos que poner ese tema sobre la mesa. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sonia, por empezar con este panel tirándonos a lo más profundo de la alberca. Entonces, lo agradecemos. Y sigue Pablo con 7 minutos en línea. No sé bien cómo voy a hacer para parar a Pablo, si se sigue de frente, pero Pablo, confiamos en ti. Voy a poner el timer, un segundo. Nos escucha, permítenos. ¿Ustedes me escuchan? ¿Ustedes me escuchan? A ver, Pablo, habla a ver si te escuchamos bien. ¿Ahora me escuchan? ¿Ahora me escuchan? Sí, sí, Hola, te escuchamos. buenas. ¿Ustedes me escuchan? Yo las escucho.
Te escuchamos. Perfecto. Bueno, yo me puse el temporizador para cumplir con los 7 minutos. Así que Gracias. no se preocupen. Bueno, en primer lugar, yo quiero hacer 7 puntos, cada uno más o menos un minuto. El primero tiene que ver con, yo me autorizo a hablar en este contexto, en parte por mi profesión y por mi trabajo de haber investigado en los últimos años la emergencia de las derechas, sobre todo por haberla encontrado, no era lo que yo estaba buscando, estaba investigando jóvenes en los sectores populares y me encontré con ese panorama. Y en segundo lugar, y perdón por la nota biográfica, yo me crié de niño y hasta los 14 años en una experiencia de proletarización protagonizada por mis padres, y yo era un mediador entre esa experiencia y el resto de la sociedad, y pude conocer mucho de fracasos y de prédicas que no calaban en la vida social de los grupos donde yo estaba. Bien, en función de eso, tengo algunas observaciones. La primera, quiero plantearles un poco cómo fue la evolución de Milei y respondiendo a algunas de las preguntas que nos plantearon en el panel. Yo diría que el gran motivo de la votación mayoritaria a Milei, que no fue tan repentina como se cree, tuvo que ver con circunstancias, en primer lugar, económicas. El estancamiento económico de 12 años de duración, junto con el aumento progresivo de la inflación. Ustedes tienen que pensar que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner duplicó la inflación que ella misma había recibido en su primer mandato, luego Macri duplicó la inflación de Cristina Kirchner y luego Alberto Fernández duplicó la inflación de Macri y se llevó a un porcentaje cercano al 200% anual. Y junto con esto, problemas de empleo creciente y de informalización de la población. En segundo lugar, creo que hubo, y esto es complicado para entenderlo, pero fue así, conatos de autoritarismo de los dos gobiernos, con los cuales el valor de la libertad, encarnado en parte por Milei, podía ser verosímil. En tercer lugar, quisiera señalar muy brevemente algo que remite a la cuestión de género. En los primeros años, Milei se presentaba a sí mismo como un liberal casi libertino, abierto a todo tipo de experiencia de sexo genérica, digamos. Por lo tanto, inclusive, un poco como ocurre ahora en Nicaragua o en Venezuela, el kirchnerismo en el gobierno hasta 2015 tenía una cierta reticencia a aceptar algunos puntos de la agenda feminista, mientras por otro lado desarrollaba intensamente otros, con lo cual una parte del feminismo o de las reivindicaciones feministas aparecían sostenidas por los inicios de estas derechas. Luego terminó siendo de otra manera y ya lo voy a decir. Y en tercer lugar, dentro de este segundo punto, quiero decir, actualmente los actores que compromete el gobierno de Milei, yo diría, primero, electores de todo tipo en todas las clases sociales. El 50% de los empleados públicos, el 40% de los electores de los sectores populares, una parte importante de los electores de las clases altas, y una penetración transversal a todos los mundos institucionales habidos y por haber, incluido las universidades públicas. Quisiera plantear otra cuestión muy brevemente, porque veo que el tiempo corre, que es, Milei ascendió con esta composición y ascendió con un mandato básicamente económico, pero hoy se está concentrando, junto con lo económico, en cuestiones de género, en cuestiones culturales y en cuestiones que tienen que ver con cuestionar ya no solo derechos de género, sino los derechos civiles más primarios e inclusive los derechos federales, es decir, los derechos de los estados. Cuestiona todo el orden jurídico que llevó a que Argentina sea una república representativa y federal. En ese mismo contexto yo quiero hacer una observación, que es lo que más me interesa y lo voy a hacer muy rápidamente,
acerca de la especificidad argentina y latinoamericana de actores como Milei. A mí tiende a parecerme que, a diferencia de lo que ocurre en Europa Occidental, estos líderes construyen muy rápidamente mayorías amplias, no mayorías que deben negociar con el centro derecha, y eso en parte se debe a una especificidad demográfica de América Latina, que son democracias con derecho a voto extendido, pero al mismo tiempo con zonas. Votó tempranamente, hace ya 30 años, Guillermo O'Donnell, y que tuvo previsiones oscuras para lo que iba a suceder y habla de esa especificidad latinoamericana. La segunda especificidad latinoamericana, y en Argentina esa especificidad es más marcada que en ningún otro país de los casos que hasta ahora venimos viendo, es la debilidad institucional, la porosidad de las instituciones a los vaivenes electorales, con lo cual, digamos, por ejemplo, los daños que produjo el bolsonarismo en 5 años de mandato son comparables a los que va a terminar produciendo Milei en su primer año de mandato. En tercer lugar, hay otra cuestión que es específica de América Latina y que agudiza la anterior y que comparado con Europa Occidental también es importante, es en América Latina y específicamente en Argentina, no hay límites supranacionales al avance de las derechas. Todo esto, y voy terminando, abona la posibilidad de un impacto, yo diría, acelerado e inmediato en todos los planos en que actúa el gobierno, esto es, el económico, el de los derechos civiles, el de los derechos de género, el derecho de las minorías, el derecho de todos los grupos sociales, digamos, el conjunto de las instituciones consagradas por el liberalismo en Argentina. Bien, me callo. Muchísimas gracias, Pablo, por ese input y por esa disciplina con el temporalizador. Ahorita vamos a retomar algunos de estos elementos. Le paso la palabra a Enrique. Gracias, buenas tardes. Para ahorrar tiempo hago míos los agradecimientos de Sonia. Tanto en el discurso público como en el discurso académico se ha asociado últimamente la polarización con la erosión de la democracia. Se ha puesto en el centro de esos problemas. Sobre todo en el discurso público, con un uso, en el mejor de los casos, bastante torpe y poco profundo en qué consiste la polarización, y en el peor de los casos, con un uso estratégico y nocivo. Por ejemplo, el uso que hacen ciertas élites para coartar la expresión de los grupos vulnerables que están requiriendo que se les cumplan sus derechos. Usted está polarizando cuando simplemente se está pidiendo que se cumplan de tal forma que se culpa a esos grupos vulnerables, subalternos, excluidos, llámenles como quieran, de generar un conflicto, no de atender un conflicto donde ya existía. La polarización no es más que la ampliación de la distancia entre dos puntos o dos grupos con respecto a un momento anterior. Es propiedad de un sistema, no de uno de los elementos del sistema, no de un actor, no de un grupo, sino de un sistema, y puede ser resultado tanto del movimiento, del distanciamiento simétrico o asimétrico de los dos grupos o más grupos, o sea, los dos se mueven en direcciones opuestas a la vez, a la misma distinta velocidad, o uno se queda quieto y el otro se mueve. Eso también polariza, pero exclusivamente por el caminar hacia un extremo de uno de los grupos. Eso, por ejemplo, es lo que ha pasado en Estados Unidos en términos de polarización política. Hay más polarización que hace años, pero en buena medida es responsabilidad de los republicanos que se han ido hacia la extrema derecha, no necesariamente porque los demócratas se hayan ido hacia la izquierda. Es más, se puede argumentar que los demócratas también se han ido hacia la derecha y aún así están más polarizados. A mí me gusta revisar la polarización inicialmente mirando a dos dimensiones. La primera es a qué profundidad sucede o qué alcance tiene,
Y normalmente se dice la sociedad se ha polarizado cuando en realidad muy a menudo lo único que se han polarizado son ciertas élites, ¿no? Como no tenemos la capacidad o los recursos para investigar dónde sucede la polarización, damos por sentado que es en toda la sociedad. Pero muy a menudo la polarización solo se da entre ciertas élites. Entonces es necesario ver para tomar medidas si se está dando entre una élite o si esa polarización ha permeado a escala social. Esa es la primera dimensión. La segunda dimensión tiene que ver con en qué ámbito se da, y esto me parece todavía más clave. Hablamos de polarización y hay polarización de muchos tipos. En Oxfam, por ejemplo, últimamente hemos comenzado a hablar de polarización de la riqueza. Viri hacía alusión a eso, ¿no? El 1% de los más ricos concentra cada vez más riqueza, y en relación con el 50% de los más pobres ha crecido tanto, ¿no? Eso es polarización de la riqueza o polarización económica. En términos de polarización política, podemos hablar también de varios tipos, pero me gustaría resumirlo a dos. El primero, que es el que se ha manejado siempre y el que se ha sentido que es el clave, y en el que la mayoría pensamos cuando hablamos de que la polarización es un problema, es el de la polarización ideológica. Es decir, con respecto a algunos asuntos de política pública, ¿no? Por ejemplo, el aborto, la desigualdad, políticas fiscales, etc. Lo que los gringos llaman issues, ¿no? Los anglos llaman issues. El segundo, que es el que a mí en realidad me parece problemático, es el de la polarización afectiva. Y digo que es el que a mí me parece problemático porque yo no veo un problema per se en la polarización, veo problemas en ciertos tipos de la polarización. Esa polarización que pone a ciertos grupos privilegiados un poco contra las cuerdas para lograr mejoras sociales y una mayor inclusión es necesaria, igual que es necesario cierto tipo de conflicto. La que no es necesaria y es bastante improductiva es la polarización afectiva. ¿Y qué entiendo por polarización afectiva? Entiendo la tendencia de la gente de ver a los miembros del propio grupo con una mirada positiva o de una lealtad acrítica y de una simpatía manifiesta incuestionable, y ver a los miembros del grupo opuesto o de los grupos opuestos con animosidad, aversión y con inquina. Es decir, pintarlos siempre a una luz negativa, pero una luz moral negativa y un ánimo negativo. De esa cuenta, en la polarización afectiva entran en juego todas las dinámicas de grupo y tribalización de las que nos habla la psicología social, ¿no? En ese sentido, es una exacerbación de las identidades grupales, y las identidades grupales tienden a ser bastante limitatorias de los rasgos identitarios individuales. Es decir, los individuos siempre tenemos múltiples identidades que conviven, pero los grupos tienden un poco a limitar cómo nos vemos. ¿Por qué es importante distinguirlos o separarlos? En primer lugar, porque se da por sentado que existe una relación en el comportamiento de ambas formas de polarización, pero esa correlación no existe o es mucho más compleja de lo que imaginamos, o es débil o está mal comprendida, ¿no? Creemos que cuando hay polaridad, que la polarización ideológica promueve la polarización afectiva, es decir, nos sentimos mal con otra gente, la miramos mal, la condenamos, la vilipendiamos porque están en desacuerdo con nosotros, cuando en general o no hay una relación directa o es incluso al revés. Es decir, si tenemos una mala disposición hacia otro grupo, eso hace que rechacemos sus medidas y sus políticas. De entrada, quiero decir, no digo que no haya motivos para la discordia. Las causas son diferentes y las consecuencias son diferentes. Por ejemplo, la polarización afectiva tiende a tener consecuencias que trascienden con mucho el marco de lo político, entendido lo político de una manera estrecha, ¿no? Se ha visto en Estados Unidos, se ha estudiado, por ejemplo, cómo la polarización afectiva ha dado lugar a la erosión de amistades, a que se reduzcan los matrimonios entre personas de distinta afiliación política. En Guatemala lo vimos durante el juicio por genocidio. Matrimonios bien establecidos terminaron rompiendo porque tenían una posición diferente con respecto al juicio por genocidio, amistades se destruyeron, y en todo lo demás eran relaciones perfectamente sanas
o tan sanas como pueden ser en una sociedad como en la que vivo. Cuando hablamos de polarización afectiva, entramos en el terreno de los conflictos de alta intensidad que se autoalimentan y se convierten en el centro de interés. Ya voy cerrando. ¿Cuáles son algunos de los mecanismos que alimentan la polarización afectiva? Se han mencionado varios, y yo vengo del periodismo de investigación, del periodismo anticorrupción, del periodismo de justicia económica, y es una cuestión que me ha torturado. Hay muchos más mecanismos, pero por ejemplo el naming and shaming como estrategia que utilizamos a veces los periodistas de investigación y que utiliza buena parte de la sociedad civil, tiene una forma de hacerlo que puede ser muy productiva, pero tiene otra forma de hacerlo que es terriblemente improductiva. Y eso depende de si nuestra estrategia es estigmatización o si nuestra estrategia es desaprobación respetuosa. Aquí quiero recuperar las palabras de un expresidente infame de Guatemala, Jimmy Morales, que cuando sacaron un caso contra algún presunto delincuente, muy claramente delincuente, dijo, no hay que perseguir el delito, él venía del evangelismo, no hay que perseguir al delincuente, hay que perseguir el delito, haciendo eco de persigue el pecado, no el pecador, ¿no? Obviamente no tenía sentido, pero tenía un punto. Es decir, cuando se vilifica, cuando se humilla al grupo contrario, en lugar de verlo como como un grupo que tiene el potencial de cambio, pero simplemente está actuando mal, se está propiciando este tipo de polarización. Hay mucho más, pero lo dejo ahí. De que hay mucho más, Enrique. Nos hemos pasado horas. Miren sus discretas notas de 7 minutos. No te quiero evidenciar, pero bueno. A ver, pasamos con la última intervención de 7 minutos a Sofía. Y Sofía, te encargamos la tarea de ceñirte al espacio para después empezar la conversación entre nosotras. Perfecto, gracias. Voy a activar el temporizador. Y solo tengo que hacer un par de aclaraciones. Una, tengo tos, entonces eventualmente me puede dar un ataque de tos y para que sepan que no me estoy muriendo o algo así. La segunda es que no cabemos bien en la mesa. ¿Perdón? No, COVID no es. No cabemos bien en la mesa, soy zurda, entonces tengo que hacer esto y me van a ver un poco torcida para que no se rían si eso sucede eventualmente también. Pues, bueno, para no torcerme y no... Gracias. Bueno, listo. Ahora sí, a ver, no. Ya, gracias. Quiero comentar que mi aporte viene desde el activismo, porque soy activista antes que cualquier otra cosa, y diría que la amenaza de todo lo que estamos hablando es real. Quiero comentar brevemente que en Aguascalientes acaba de suceder, bueno, nosotras somos de Aguascalientes, hace 8 meses, a partir de un amparo que ganamos en la Suprema Corte de Justicia junto con una organización nacional, se despenaliza el aborto. En esos 8 meses nunca se garantizó ninguno, pero lo que pasó es que hoy, mientras estamos aquí, los antiderechos están festejando que se aprobó una iniciativa en la cual se reduce el tiempo de aborto permitido, digámoslo así, de 12 semanas a 6 semanas. Cuando hay un aborto voluntario tienen que estar 2 personas, 2 médicos que certifiquen que sí fue voluntario, y cuando se quiere ejercer de manera voluntaria hasta la semana 6, debe haber también 2 médicos que digan, pues sí quieres abortar, ¿no? Entonces, bueno, eso, y después voy a lo voy a retomar, pero para decir que nunca hay que subestimar a los antiderechos, jamás, y que cualquier derecho que veamos que es ganado nunca deja de estar en riesgo. Entonces, quiero comenzar comentando que hace 4 días, el sábado pasado, ocurrió la CEPAC. La CEPAC es la Conferencia Política de Acción Conservadora, que es prácticamente el festival de la ultraderecha. O sea, es así como vas a lucir tu gorra de Make America Great Again y todo eso, real. Y pues fui de infiltrada. Entonces,
Ay, sí, no, si me vieran ese día con mi outfit, no me reconocen el día de hoy. Pero bueno, porque hay que hablar de la CEPAC, porque no hay que subestimarla. ¿En qué sentido? En que vinieron ponentes, iba a venir Milei, ay, pobre bebé. Bueno, iba a venir Milei, era como la estrella del festival. Pues bueno, de la CEPAC no vino, pero sí vino Eduardo Bolsonaro, vino José Antonio Cast, estuvo obviamente el señor Eduardo Verástegui, vino George Simeon, que es el candidato a la presidencia de Hungría. Hungría en temas de antiderechos es muy fuerte, o sea, tiene una gran articulación, vino gente del gabinete de Trump, vinieron líderes políticos de Latinoamérica, entonces digamos que de alguna forma estuvo la crema innata ahí y éramos aproximadamente 600 asistentes, o sea, no fue una cosa menor. ¿Y por qué es importante? Porque hay una coyuntura política en Latinoamérica y en el mundo muy relevante que se llama elecciones, ¿no? Entonces, en la CEPAC era así como, sí, claro, vamos con Trump, ¿y qué vamos a hacer? Y la. Era una cosa muy loca. Y además pude detectar algunas acciones próximas, como por ejemplo que Verástegui anuncia que pues iban a armar su partido político, ¿no? Y he escuchado a mucha gente decir, ay, ese señor nada que veriento, no hay que hacerle caso, no. Pero si vemos la gente que lo está apoyando y si vemos la cantidad de recursos que hay ahí, porque pensaríamos, ay, cada boleto costó 4,500, el VIP costaba 6,300. Pensaríamos, eso es un negocio, pero no lo es. No salen las cuentas por el lugar en donde fue, no salen las cuentas. O sea, es más una cosa de verdad de establecer estrategias políticas. Ahora, la otra cosa es qué se habló a nivel narrativo, qué se dijo y con esto quiero comentar que se volvió a confirmar esta narrativa de dar la batalla cultural. Yo creo que a nivel, o sea, como, bueno, desde nuestro lado del progresismo deberíamos adoptar también ese término de batalla cultural. Me parece que es relevante en tanto que deja como de decir, ay, no los queremos ver, no queremos negociar, no queremos platicar, y más bien es de, pues vamos a conocerlos, ¿no? Otra cosa que decían constantemente es que ellos eran la resistencia, ¿no? Y daban un llamado a la acción. Decían, sí, tenemos que resistir ante esta dictadura de género, ante esta dictadura del comunismo. Hay que unirnos, hay que actuar, hay que radicalizarnos, ¿no? Y decían también, estamos desorganizados, hay que articularnos. Y mientras yo escuchaba decía, ¿dónde he escuchado eso antes? ¿Dónde lo he escuchado? Y en ese sentido tenemos que aceptar, o bueno, les invito a reflexionar sobre que tenemos más en común con ellos de lo que nos gustaría. Y pensarlo y aceptarlo creo que permite sentar un piso en común y que esto no quiere decir estar de su lado, no quiere decir ceder derechos, quiere decir entenderles, ¿no? En este sentido veo dos vías de acción. Hay que conocerles para entender, para saber por qué están haciendo lo que hacen y no nada más partir de son personas malas, son personas tontas, son personas fanáticas, no, eso no nos sirve, eso es un sesgo garrafal que no podemos seguir permitiendo que suceda. Hay que entender por qué lo hacen y ver incluso eso, las similitudes que tenemos. Y la segunda vía de acción es educarnos. Creo que, ay no, ya me queda un minuto. No, ¿puedo pedir un minuto de prórroga? Ok, gracias. Bueno, es educarnos en pensamiento crítico, por ejemplo, ¿no? Bueno, también decían esto de, la izquierda tiene mucho dinero, nosotros no. Y nosotras solemos decir, ay, ellos tienen mucho dinero y nosotras no, ¿no? Pero yo creo que esto es falso. Yo creo que sí hay dinero desde este lado. El asunto es ver a dónde llega y cuánto llega. Y a propósito de ello, no me puedo ir sin decir que incluso en las luchas que se hacen contra los antiderechos o contra las ultraderechas, existen organizaciones nacionales que se dicen progresistas que realizan extractivismo y que se aprovechan del trabajo de las organizaciones de base y a ello le llaman colaboración. Pero una vez que colaboras, se da el producto, lo que sea, y ellas así, ¿no? ¿Y por qué también es importante mencionar esto? Porque esa colaboración les funciona para recibir donaciones millonarias y para colgarse como estas medallitas, ¿no? De los logros. Entonces, creo que podemos pensar mucho como ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? No hay dinero, sí hay dinero.
Y hay mucho y hay que ver dónde llega. Quizás no tenemos la misma donación que puede dar, ay, no sé, Fundación Carlos Slim a Verástegui, qué sé yo, pero de que hay dinero, ¿no? Y también es relevante mencionar el extractivismo que están realizando organizaciones nacionales, de, ay, sí te ayudo, pero a ver, el dinero para acá. Pensaríamos que es una cosa de compromiso político, hoy, pero pues hay que tener la conversación, me parece. Entonces, no solo se trata de explicar qué es lo que sucede en el contexto, qué es lo que sucede en el panorama, qué es importante, qué debemos notar, sino que también se trata de pensar en lo práctico. Veo a mucha gente aquí que sé que es activista y creo que eso es lo que nos interesa, ver cómo lo llevamos a la práctica y, por tanto, hay que hablar de dónde está el dinero para poder emprender acciones. Y creo que... bien, ya. Muchísimas gracias, Sofía. Y yo quiero ver esas fotos de tu infiltramiento al club de la ultraderecha. Entonces, a ver, aquí han salido ya varias cosas. Se ha mencionado, por ejemplo, Sonia hizo énfasis en el hecho de que esto no es nuevo. Nosotros pensamos que es nuevo porque nos está tocando vivirlo de lleno. Pero para que llegara a este nivel, pasaron muchos años y muchas cosas en las cuales los sectores conservadores se prepararon para tener un contraataque, ¿no? Para convertirse en esto que tú llamas, Sonia, que me dejó un poco con el ojo cuadrado, con la revolución conservadora que viene desde abajo, ¿no? La ultraderecha callejera. También hablamos de las debilidades institucionales que permiten, en realidad, en América Latina, que estos gobiernos que llegan por vía electoral, pero que luego toman una serie de actitudes que van erosionando los sistemas en los que nos movemos, ¿cómo es que puede darse, no? ¿Cuáles son esas facilidades que nuestra debilidad institucional ofrece? La polarización afectiva es un término súper interesante, ¿no? Que hasta ahorita yo no la había analizado desde ahí, pero que en realidad explica por qué es tan fácil convertir al otro en otro y en alguien con quien no tengo que hablar, que simplemente puedo descalificar, ¿no? Y esta idea de que Sofía nos plantea algo súper importante. Si nosotros queremos simplemente montarnos en que tenemos la razón y ellos están equivocados, tenemos un problema. Y si creemos que no puede ser, tenemos un problema. Y si creemos que son tontos, que no saben cómo es la vida, etcétera, tenemos un problema, ¿no? Entonces, un poco, ¿cómo tejemos entre esto? ¿Cómo relacionas tú la revolución callejera de la ultraderecha con estos encuentros de altísimo nivel y con esta idea de que los gobiernos entre sí se están reforzando y aliando para lograr lo que quieren? Mira, esa es una pregunta súper interesante porque quiero agradecer a Sofía de haber traído al debate el tema del CEPAC. Nosotros veníamos siguiendo los CEPACs desde algún tiempo, incluso los 7 CEPACs de ese año, son como 7 ya, ¿no? Incluso hubo uno en Brasil. Porque pienso que eso tiene que ver con esa imagen que yo usé de que las políticas antigénero, que son parte de esa formación más amplia, son como una quimera que tiene una pata en el suelo, pero tiene esos tentáculos que se vuelan transnacionalmente, ¿no? Entonces hay que mirar esa revolución conservadora o ultraconservadora en sus dimensiones múltiples. Tiene una dimensión local, territorial, micro, ¿no? Es una micropolítica, incluso en la polarización, ¿no? Las lógicas de polarización en espacios como escuelas, familias, espacios de trabajo, ese es un lugar, pero también en territorios. Hay una dimensión macro que es la tomada, la infiltración o la tomada del poder del Estado tout court, ¿no? Como en el caso de los
elegidos de que estamos hablando, pero también tiene esa dimensión transnacional o hasta mismo geopolítica. Se están organizando en todos esos niveles y eso es en gran medida facilitada por la naturaleza transnacional de algunas de las fuerzas involucradas. Sea que miramos la Iglesia Católica, que es la institución transnacional más vieja del mundo, las redes católicas, ultracatólicas como Opus, que son transnacionales desde los años 50 al menos, ¿no? Y fundaciones y estructuras que han sido creadas en ese proceso, ¿no? Por ejemplo, antiguas instituciones que eran más o menos aisladas, como Opus, ADF, Alliance Defending Freedom, que es una organización medio católica y más evangélica de Estados Unidos, han creado una nueva plataforma que se llama Political Network for Values, que es una mezcla de europeos con norteamericanos. Eso ya existe hace 10 años. La presencia de la ultraderecha española en América Latina. Citizen Go, la propia PNV, Vox, ¿no? La conexión de partidos. Entonces, lo que es muy impresionante en todas esas reuniones globales, a mi ver, y que no hay equivalencia en el campo progresista, es que ahí están personas de base, pero también los liderazgos. O sea, se reúnen todos juntos. No son cumbres de jefes de Estado, como tiende a ser el campo progresista, ¿no? Están los líderes, están los intermediarios y están las bases, ¿no? En especial en ese ciclo de ese año, Sofía, porque es un ciclo volcado hacia la movilización electoral, ¿no? Todos los CEPACs de ese año y más las reuniones, la cumbre de la PNV, una reunión del conservadurismo nacionalista en Europa, todos han sido volcados hacia movilizar para el ciclo electoral de 2024, ¿no? Entonces, tiene una estrategia. Y yo estoy completamente de acuerdo con Sofía que no se los puede echar de menos, ¿no? No son tontos, no son estúpidos, pueden decir cosas muy grotescas y groseras, pero hay que reconocer su capacidad estratégica, su capacidad de articulación y sobre todo que tienen una infraestructura epistémica de producción de conocimiento tecnológico, pero también de conocimiento conservador en aspectos legales, jurídicos, en ciencia política, en la área de medicina, por ejemplo, incluso en ciencia dura, ¿no? Es absolutamente fundamental reconocer que ese es un complejo de fuerzas operando a muchos niveles y con capacidad epistémica. Ahora, aquí hay un punto, o sea, hay muchos puntos, pero ellos, por ejemplo, dirían, y a mí me lo dijo también una ultraconservadora con la que me reuní hace 2 semanas, que me dijo, no, pero es que el foro de Sao Paulo, los comunistas que se están aliando para acabarnos, para terminar con el mundo, etcétera, ¿no? O sea, hay todo tipo de, o sea, hay una serie de narrativas que sí es fácil desecharlas porque dices, claramente no saben de qué están hablando, pero en realidad hay un esfuerzo de organización que va mucho más allá de lo que tenemos entendido. Y antes pensábamos que había un esfuerzo de organización de ese tipo de la izquierda, ¿no? Hace años con los jesuitas, la teología de la liberación, etcétera. Pero creo que estamos muy lejos de verdad pensar en cómo organizarnos y cómo operar. Pablo, Enrique, Sofía, ¿qué podemos hacer? A ver, pasemos un poco la conversación no dejamos de lado la conversación de lo que está pasando, pero empecemos a integrarle elementos de cuáles son nuestras alternativas, cómo planteamos, tú ya planteaste algunas cosas con respecto a la no polarización o la despolarización o no caer en la polarización afectiva, etcétera, pero cómo podemos entrar con herramientas nuevas en este terreno, en un terreno súper organizado, súper bien respaldado y apoyado económicamente, con figuras de poder en todos lados
y que se está dando a ese micronivel en donde un poco lo que vimos con la elección de Bolsonaro, ¿no? Con cómo se transmitían mensajes en grupos de WhatsApp que pues llegaban de quien tú quieres, confías, etcétera, y te van llegando con una serie de mensajes fuertes, políticos, electorales, etcétera. No quiero, pero me siento obligado. Yo no planteo evitar la polarización ni el conflicto. Yo planteo que hay que darlas en el campo de batalla oportuno y que incluso la polarización afectiva, si la diseñamos bien y muy acotada, puede ser útil. No sería la primera que yo intentaría, pero no la descartaría a priori. Y lo que pasa es que muy a menudo no lo planteamos estratégicamente, y hablo en concreto por Guatemala, nos dejamos llevar. En Guatemala venimos desde hace unos años en un combate abierto contra las mafias que han capturado el Estado y han tomado todos o casi todos los organismos públicos. Y en los últimos años, después de que esas mafias lograron expulsar a la CICIG, que era una comisión de Naciones Unidas contra la corrupción y la impunidad, la sociedad civil empezó a diseñar su estrategia defensiva, como casi siempre, para evitar la caída en una dictadura llana y evidente. Y en las conversaciones con otros miembros de la sociedad civil pasaban cosas que a mí no dejaban de sorprenderme. Como que, por ejemplo, se planteaba el clivaje o el binomio. Nosotros, los progresistas, los buenos, y los conservadores, los malos. Nosotros, los de izquierda, buenos, y los de derecha, malos. Nosotros los demócratas buenos y los autoritarios malos. Y yo decía, la distinción más obvia es nosotros los honestos y ellos los corruptos. ¿Y por qué no me gustaban las otras? Porque los guatemaltecos se definen mayoritariamente como conservadores, y de entrada les estabas diciendo, tú conservador, esa parte de identidad tan claramente tuya es mala. Tú, derechista, y la mayoría de los guatemaltecos son derechistas por autodefinición y por preferencia en términos de política pública, malos. Yo, izquierdista, bueno, les estabas alienando una vez más, estabas haciendo tu espacio cada vez más pequeño. Y ustedes, los autoritarios, y la mayoría de los guatemaltecos son autoritarios, al punto de que hoy es el país de América Latina con menor apoyo a la democracia, 29%, según la última LAPOP. Ustedes autoritarios, malos, y yo bueno. ¿Y esperas que en las elecciones voten izquierda, progresista y democracia? No. ¿Qué sucedió? Que los guatemaltecos fueron mucho más inteligentes que la mayoría de la sociedad civil y entendieron que el clivaje era la mafia y el establishment malo, y a eso lo rechazamos, y el anti-establishment no mafioso era lo que queríamos. En las elecciones eso nos conducía directamente a un despeñadero. Iba a ganarlas un autoritario anti-establishment mafioso, pero no se sabía que era mafioso. No era público, ¿no? Porque era una figura emergente. No ganó, y ganó casualmente Semilla, que hoy está haciendo gobierno, que es anti-establishment, que es un partido honrado hasta donde podemos sondear, y que es democrático, simplemente porque los mafiosos fueron tan torpes que descalificaron a ese que podía haber sido amigo de ellos, y eso hizo que todos los votantes corrieran hacia Semilla. Entonces, un elemento clave, diría yo, es ese. Tenemos que tener más en cuenta en nuestra conversación y en la forma en que diseñamos nuestras narrativas un concepto y un proceso que me parece clave, que es la idea de framing, que es la capacidad de comunicar usando el lenguaje de tal forma que active asociaciones e ideas implícitas que habitualmente conectan con el mundo moral. Esto me lleva a otra cosa, que es que no hacemos suficientemente caso a lo que dice la ultraderecha. Como decía,
la colega, nos están dando sus claves y nosotros estamos intentando identificar otras subrepticias, ¿no? No les importan los valores, son intereses, están protegiendo ciertos intereses ocultos. A veces sí, pero la mayor parte de las veces no. Los valores son centrales en la identidad y muchos de estos movimientos están protegiendo valores. Nosotros seguimos pensando en otros términos. Por eso es que generalmente las correcciones fácticas, el fact-checking, la información pura y dura, tiende a no funcionar porque choca directamente con valores y con cosmovisiones. Tenemos que partir desde el otro ángulo, leer valores y ver cómo utilizarlos dándoles la vuelta. Los valores, las matrices morales, las actitudes tienden a ser ambiguas y ahí se pueden expresar de una manera y de la contraria. Tenemos que encontrar las palancas discursivas para que se expresen en términos de política o de política pública o en términos de acción política de la manera que nosotros queremos. Y aquí, solo un detallito. Hace menos de un año hicimos una encuesta en Oxfam a jóvenes menores de 40. El 50% del padrón electoral está incluido en ese. Y les preguntamos varias cosas. Les dimos etiquetas para ver con qué se identificaban, ¿no? Les dijimos, ¿ustedes de derecha o de izquierda? ¿Con quién se siente afín? ¿Derecha, izquierda, progre, conservador, empresario o no empresario, etcétera? Defensor de derechos humanos, feminista, y salieron cosas muy interesantes. Esos conceptos eran etiquetas casi enteramente vacías, lo que significa que puedes hacer con ellas casi lo que te dé la gana. ¿Por qué subimos que eran enteramente vacías? O casi enteramente vacías. Porque muchos se identificaban como progresistas, pero no como izquierdistas, que generalmente están relacionadas. De hecho, progresistas era uno de las etiquetas de las que se sentían más cerca e izquierdista de las que más aborrecían. Conservador y derechista estaban más cerca. Empresario y comerciante, que parecen lo mismo, eran totalmente distintos. Aborrecían a los empresarios, adoraban a los comerciantes. Empresario se entiende como gran empresario, comerciante no. Cuando hablamos, ¿por qué hablamos de empresarios y no de comerciantes? ¿O por qué hablamos de comerciantes y no de empresarios? Esas son decisiones claves que tenemos que tomar cuando diseñamos nuestros discursos. Y claramente en la derecha sí se están articulando en torno a valores que comunican y que apelan a lo que nuestras sociedades reconocen, se sienten cómodas con, etcétera, ¿no? Pablo, sé que tú quieres intervenir. Sí, a ver, respecto de lo que ustedes están planteando, yo quisiera decir varias cosas. La primera, hay una iniciativa que hay que tener, y esto lo digo en virtud de dos cosas. Por ejemplo, tener conocimiento que el triunfo de Milei, por ejemplo, en Argentina, o el de Bolsonaro, por ejemplo, en Brasil, resultó sorprendente e inesperado para los elementos políticamente activos del progresismo, ¿no? O sea, sucedieron cosas que pensaron que no iban a pasar. Entonces ahí hay una cosa que preguntarse, que es ¿por qué no sabían lo que iba a pasar? Y a mí me parece que eso sucede en parte porque la polarización política es distinta de la fractura social y el progresismo cree que sabe sobre la sociedad y que comparte supuestos con la sociedad que no comparte. Esto tiene que ver un poco con el argumento anterior que alguien dijo sobre la profundidad de la polarización, ¿no? Entonces, una iniciativa que hay que hacer para no sorprenderse y para no proyectar sobre la profundidad de lo social las categorías de división que nosotros tenemos, es escuchar. No hay que hacer, o sea, parece pasivo, pero es muy activo. Hay que escuchar. Nosotros no sabemos de la sociedad. Si hubiéramos sabido de la sociedad, la mayoría de todos hubiera sabido que Milei podía ganar. Y lo mismo pasó en Brasil. Entonces, para mí hay un elemento importantísimo que es escuchar con todos los métodos de escucha posibles y no clandestinos. Hay que entrar en diálogo. No se puede escuchar clandestinamente, se distorsiona todo. Nosotros hemos hecho una experiencia importante de tratar de entender a los votantes de Milei e incluso a los militantes, no convalidarlos, pero sí entenderlos. En segundo lugar, creo que a partir de ese reconocimiento de la profundidad social, donde
se proyecta la polarización, pero al mismo tiempo se refracta de forma diferente, es posible pensar en qué decir y en cómo interpelar. Y yo creo que ahí va a surgir, todavía no ha surgido, una agenda de reclamos, esto lo estoy pensando en el caso de Argentina o el de Brasil, una agenda de reclamos contra los resultados de las experiencias de las derechas. No es lo mismo el caso donde ya llegaron y gobiernan y han producido enorme deterioro del caso en que podrían llegar a gobernar. A mí me parece que es muy importante identificar, por ejemplo, en este momento en Argentina, pienso que hay todos los reclamos han retrocedido a una fase primaria y los grandes temas es el miedo a expresarse, ¿no? Ya no hay una agenda, no estoy hablando de la agenda de derechos de la diversidad, de las mujeres, de los derechos sociales, sino simplemente de los derechos civiles que han retrocedido de una forma abrumadora y rápida. Entonces, probablemente haya que identificar una agenda de reclamos que implica que se parte desde un punto de partida retrasado por efecto de lo que hacen estos gobiernos. Bien, eso es lo que quería agregar a la discusión. Gracias, Pablo. Y esto de la agenda de reclamos contra la derecha es una buena idea y hay que pensar en cómo plantear esos reclamos para que no sean reclamos que simplemente caigan en la polarización de estás en contra y por lo tanto reclamas, ¿no? Pero hay un montón de cuestiones muy claras que podrían empezar a trabajarse para contrarrestar lo que promete la derecha y lo que da la derecha. Quiero pasar con Sofía para oír algunas ideas de lo que nos empezaste a decir. Empezaste muy claramente con lo que crees que no debemos de hacer. ¿Y qué es lo que sí debemos de hacer? ¿Cuáles son las ideas de hacia dónde movernos y cómo modificar? Ok, creo que aquí hay una pregunta que, bueno, justo es ¿qué hacer? Y me parece que hay cierta facilidad en términos de que podemos aportar un montón de ideas de qué hacer. Creo que la pregunta realmente complicada es cómo hacerlo, ¿no? Y cómo hacerlo de manera efectiva. Y pensaba en las alternativas que tenemos y yo creo que no podemos pensar en ninguna alternativa si antes no les entendemos, pero entenderles a nivel profundo, o sea, entender las dimensiones, es decir, no es solamente una disputa como de derechos y demás, o sea, es una disputa de la verdad, de la razón, de la identidad, de estar del lado correcto de la historia, es una disputa incluso espiritual. Y si no comprendemos todas esas dimensiones, nos gusten o no, pues podemos decir, ay, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, pero de ahí a que funcionen o que tengan un cambio profundo en las sociedades, pues ya es otra cosa, ¿no? Entonces, una vez que podemos entender esto, vaya, podemos dimensionar y podemos ver el tamaño de lo que es esto. O sea, es una cosa muy compleja que permea en toda la sociedad. Ay, llueve. No sé si la tele se les moje o algo, pero pues ahí está como muy en la... Bueno, y solo para cerrar diría que la confrontación no está mal con grupos antiderechos y que buscan el retroceso de los derechos y demás, pero hay que ser realistas también con cómo vamos a hacer las cosas y creo que también tenemos que separarnos un poco de esta pulcritud política de decir, ay, sí, yo soy esto y no voy a traicionar mis principios, entonces nunca me voy a sentar a hablar con un antiderechos y nunca voy a negociar con él. Eso, pues sí, te funciona para ti, te satisface a ti en tu identidad. Y si tú quieres ser la persona más radical del mundo y nunca hablar con estas personas, chido, pero eso no tiene un gran impacto a nivel social. Y vaya, la disputa no solo es en el campo de la razón y no solo es en el campo de los derechos. Hay que entender que gran parte de lo que se hace es desde el miedo, desde la incertidumbre y desde un descontento con lo que está pasando. O sea, de verdad, no sé, es que ¿qué es la verdad? ¿No? ¿Qué es la razón? ¿Qué es la identidad? Todo mundo la abrazamos. Entonces, si a mí alguien me dice que lo que yo pienso no es verdad, pues ataco.
y desde la postura política que tenga, ¿no? Si alguien viene y me dice que mi identidad no está bien, pues ataco. Eso sucede desde el otro lado, nos guste o no, y eso no significa estar de acuerdo con estas personas. Ya. Gracias. Y aquí pusiste en la mesa un elemento que es fundamental y que quisiera que todos tomaran en cuenta en sus respuestas sobre qué hacer. El miedo como uno de los factores que está movilizando y contribuyendo a la polarización en todos lados. El desconocimiento y el miedo y la otroficación de todo lo que no es como yo y que atenta contra lo que yo soy. Te paso la palabra, Sonia. Bueno, yo quería, sobre esa pregunta, yo quería empezar acordando John Scott, la feminista, que varias veces escribió que no hay respuestas fáciles para preguntas difíciles, ¿no? Que tenemos que tener una cierta humildad frente a ese escenario y la pregunta que hacer, ¿no? Tenemos que reconocer la dimensión. Por ejemplo, yo pienso que no es posible, intentando responder a esa pregunta, no hay que minimizar las condiciones estructurales que han favorecido el surgimiento, la reorganización y el crecimiento avasallador de la ultraderecha en los últimos 10 años, ¿no? Y, o sea, hay que mirar crisis económica, crisis democrática, la penetración del neoliberalismo, para retomar la conversación de la mañana, la llamada crisis de seguridad pública, que es mucho más compleja. En el caso de Brasil ha sido un factor crucial que explicó el crecimiento de la derecha, y en especial de Bolsonaro, ¿no? Entonces no hay que minimizar eso. Estoy con Pablo y estoy también con Sofía, que es urgente comprender mejor cómo y por qué funcionan los dispositivos creados por la ultraderecha, o sea, sus dispositivos discursivos, ¿no? Sus estrategias de promoción de fantasmas, de miedos, de afectos, ¿no? Y retomando tu mención a valores, yo misma pienso que sí son valores, pero no creo que en ese contexto debamos disociar valores de ideología, ¿no? Hay una disputa político-ideológica ahí que no es solo una disputa de valores morales. Lo estoy diciendo porque en Brasil un problema que tenemos con nuestras izquierdas es que tratan esos ataques de la ultraderecha a género, sexualidad, aborto, políticas identitarias como temas morales, ¿no? Se llama la pauta moral, como si fuera una cosa secundaria, cuando efectivamente esos son puntos nodales del proyecto político de la ultraderecha. Entonces, yo pienso que hay que pensarlo en términos ideológicos. Y retomando lo que has dicho, Enrique, el conflicto no es malo. Los conflictos sociales y políticos no son negativos en sí. ¿Cuál es el problema? Es que la revolución conservadora convierte conflictos necesarios en polarización, miedo y violencia. Entonces, creo que una tarea que tenemos es de desarmar ese mecanismo, ¿no? ¿Cómo hacer para desarmar esa lógica de convertir conflictos que son necesarios, disputas necesarias para la transformación social? Y la ultraderecha está consiguiendo hacer de eso polarización, miedo, fantasma, temor y violencia. En el límite es del fascismo, ¿no? Porque la violencia política, el sesgo del fascismo. Y para terminar, hemos hablado, yo, Sofía, un trazo de la ultraderecha es su característica interseccional. Son interseccionales. No hay cómo enfrentar la hidra sin ser interseccional. Y nosotros, por eso creo que esas reuniones tan importantes, hemos hablado en el campo feminista, hemos hablado mucho más de interseccionalidad de lo que hemos practicado la interseccionalidad política. Entonces, eso es absolutamente urgente. Pero también vamos a necesitar de alianzas, ¿no? Solas los actores, actrices de la sociedad civil no van a contener esas fuerzas. En el caso de Brasil, si no fuera la grande prensa, que nosotros criticamos por muchas otras razones,
si no fueran sectores de las élites que se han distanciado de Bolsonaro por efecto de su desastroso manejo de la pandemia, básicamente, muy posiblemente ya estábamos en la segunda etapa de la profundización de un régimen fascista. Y eso es muy difícil, como dijo Sofía, es muy difícil hablar con otros, no solo en la derecha, incluso sectores liberales, otros sectores que no están en nuestro campo. Y no hay cómo vencer eso sin hacerlo, ¿no? Y si uno lee todo lo que pasó con la contención del fascismo en la historia, va a ver que esa historia de Bélgica fue el único país de Europa que consiguió contener el fascismo porque los socialistas se sentaron con los católicos y contuvieran la llegada del fascismo al poder. Entonces, y eso es difícil, no quiero decir que es fácil, es difícil para mí. Entonces, es una receta que es difícil para mí, pero pienso que políticamente no hay cómo escapar. Y es un poco cuando nosotros decimos, es que nunca hemos estado así de mal. No, sí hay momentos históricos en los que hemos estado en la fase avanzada de lo que ahorita se están sentando las bases y que esperamos no llegar hasta ahí. A ver, 10 últimos momentos, intervenciones de 2 minutos y medio para cada quien, luego abrimos a una conversación con todos. ¿Cómo le hacemos? Aquí estamos reunidos un montón de personas que compartimos un montón de valores, de principios, de creencias, de trayectorias de trabajo, de luchas, de todo. ¿Cómo le hacemos para entender a esos otros? Para nosotros no ser factores de polarización y desempeñar un papel, o sí ser factores de polarización, si así lo queremos poner, pero de una manera que plantee de manera positiva y propositiva los conflictos que se deben de discutir y que se deben de atender. Pablo, voy a empezar contigo. Últimos 2 minutos y medio de intervención. ¿Qué hacemos concretamente? ¿Cómo hacemos para escuchar a estos otros? Pablo, ¿estás con nosotros? Sí, ahí estoy, perdón, pero estaba sin el audio y sin el... ¿Me escuchan ahora? Sí, pero te pido que por favor apagues tu cámara porque Ahora está pueden. empezando a llover aquí y no Disculpe. vaya a ser que chafee nuestro internet. Primero, no sé si me escuchan. No, no te oímos, ¿sí? Sí, ¿Ahora me escuchan? sí. Bien. Yo voy a insistir en algo que dije antes para precisarlo, que es, pienso en la situación argentina, pienso en la situación brasileña. El miedo es parte de una agenda. No me refería tanto al miedo al otro identitario, aunque también, pero estoy pensando sobre todo en el miedo a la inhibición de la expresión y de la protesta. Yo creo que por ahí en México no están viviendo la misma situación. La avanzada represiva sobre conquistas democráticas de los últimos 30 años para mí es notable y además es efectiva, ¿no? Buena parte de lo que hoy sucede con Milei en Argentina es producto de que hay una ofensiva destinada a generar miedo en los que eventualmente quieran protestar. Por lo tanto, creo que hay que interpelar, hay que reconocer las formas del miedo y hay que encontrar las formas de darle ánimo a quienes quieren protestar. Eso es una tarea, eso se hace con investigación, se hace con militancia. La segunda cuestión es que yo creo que cabe, y con esto termino, una reflexión importante sobre quiénes somos nosotros en la factura social, porque yo creo que esa llegada hacia los sectores populares
donde estas reivindicaciones muchas veces suenan inentendibles, no solamente no prioritarias, sino directamente inentendibles. Entonces tenemos que poder reflexionar sobre qué significamos nosotros para esos sujetos por los cuales ellos muchas veces no nos escuchan, y creo que eso es parte del triunfo que ha tenido, por ejemplo, Bolsonaro o, por ejemplo, Milei, que es establecer una solidaridad de sentidos y también afectiva que a nosotros nos está costando muchísimo tener. Y tener esto. Esto Gracias. nosotros no podemos entrar en un juego de buenos y malos. Perdón porque te oímos muy entrecortado al final, pero si quieres mandarle un mensaje a Claudia o a Aide de esta última idea para que nos la puedan leer, lo agradeceríamos mucho. Se está cortando un poco la señal. Adiós, Pablo. A ver, esperemos que se pueda volver a conectar y que ahorita le escriban. Sofía, te paso la palabra. Ya. Bueno, me quedé pensando qué hacer frente al miedo y yo creo que lo que no al respecto es que pues hay que entender que es una cuestión inherente a la condición misma humana. O sea, no es una cosa abstracta, no es así como, ay, mira, pues ya te lo quito. No, es una cosa que nos hace seres humanos. O sea, tanto ellos como nosotras tenemos miedo, ¿no? Y pienso en alguna ocasión que me infiltré en otro lado. Era para jóvenes, para gente de 15 años, así. Yo era bebé en ese momento, y lo que me llevé de ese espacio, yo estaba muy visceral en ese entonces, ¿no? Como, oye, estos antiderechos están adoctrinando, y salí así de, amo a mi maestra. Me trataron bien, me dieron certeza sobre la vida. O sea, traté en ese momento de despojarme de todo lo que yo creía y entrar de lleno a esa, pues es que fue una capacitación, ¿no? Y era así de, ¡viva Dios! ¡Aleluya! Sí, claro. Pero a lo que voy es que si te despojas un poco de eso, realmente te pueden convencer, realmente pueden mitigar ese miedo, realmente pueden darte la certeza de que tu lugar en el mundo no está siendo amenazado por un montón de entes pervertidos, que es así como lo ven, ¿no? En este sentido, hay que buscar la empatía y yo creo que también enfrentar nuestros propios miedos, y hay que escucharles, verles, conocerles, aunque eso nos dé coraje. Claro que duele el estómago, por supuesto, pero creo que mientras más lo hacemos, nos vamos ahí como agarrando un poco de callo, ¿no? Hay que pensar en alianzas efectivas y pienso, no sé, hagamos un curso, hagamos una escuela que hable de quiénes son, sus argumentos, sus discursos, narrativas, ¿no? Y yo creo que también necesitamos dinero. Para hacer todo esto necesitamos hablar de dinero, por supuesto, y lo hay, y ya. Muchas gracias. Estaría buenísimo tener la escuela, 1, de cómo tener tu paciencia y tu estómago, y luego 2, cómo entender a todo ese mundo y entender cómo construyen esta revolución, qué han hecho, cómo conectan desde lo más abajo hasta lo más arriba y establecen esas correas de transmisión que convencen y que arrastran. Enrique. Yo creo que hay muchos intentos por comprender lo que está pasando de muchos investigadores en todo el mundo. Nosotros mismos en Guatemala acabamos de empezar un proyecto para comprender a los antidemócratas y qué es la antidemocracia. Y partimos de una división que a mí me parece útil, que es la separación de la oferta de estos discursos y de estas prácticas y de la demanda. Porque la oferta sí suele tener componentes más estratégicos, la demanda no. Y ahí es donde yo creo que el tema de los valores entra, y no difiero contigo, voy a explicarme un poco mejor. Yo creo que está vinculado, o hay una vinculación entre los valores morales y la ideología, donde los valores son como la plataforma y la ideología o la expresión política
o el programa político es lo que se puede modular. Los valores tienden a ser suficientemente ambiguos como para que se pueda hacer una cosa y la contraria. La Biblia, el cristianismo es una muestra de eso, ¿no? Por un lado, teología de la liberación y por el otro lado, el Opus Dei, ¿no? Entonces, creo que ahí hay un buen espacio. Otra idea que me parece central es la de los espacios seguros, ¿no? Muy cara a los feminismos. Si hay aprendizajes básicos que la psicología social trae a la mesa, es que la gente no cambia porque se lo ordenemos y menos porque se lo digamos desde afuera, tienes que cambiar, ¿no? Igual que no cambia una pareja que está en una mala relación de pareja, ¿no? La gente cambia cuando se siente protegida, cuando se siente comprendida y cuando se siente validada en su humanidad, no en su conducta. Si se da cuenta de que en la conducta hay algo malo, pero que ella no es vista como, esa persona no es vista necesariamente como mala, hay una posibilidad de cambio y se puede orientar en esa dirección. Y luego, ya para terminar, hay dos conceptos que a mí me resultan clave, que, perdón por los anglicismos, situation crafting, o sea, el diseño de las situaciones, o choice architecture, la arquitectura de las decisiones. Es decir, no forzar a la gente a que cambie o no pedirle que cambie per se, sino generar una serie de condiciones que la dirijan en otra dirección, que le faciliten cambiar de orientación. Y esto se puede trabajar a muchas escalas, ¿no? Desde una muy macro, como por ejemplo, y va a parecer una estupidez, pero hay pruebas de esto, una política de zonificación urbana y de subvención de vivienda popular en zonas supuestamente ricas que permitan la interacción entre gente que se considera muy diferente, y eso tiende a terminar con la demonización, el estereotipamiento, es decir, el contacto directo, ¿no? El contacto directo entre gente distinta tiende a facilitar el entendimiento. Eso a escala muy grande y de política de vivienda, pero lo mismo se puede hacer con iniciativas como las que se están pensando acá, ¿no? Interacciones entre líderes sectoriales de sectores enfrentados, ¿no? Pero interacciones recurrentes, no esporádicas, ¿no? Gracias, Enrique. Sonia, te damos la última intervención de 2 minutos y medio. Bueno, en un plan más analítico e interpretativo, yo me voy a permitir citar casi que literalmente Judith Butler en su último libro, ¿Quién tiene miedo al género?, porque creo que su elaboración es útil para esa conversación. Lo que dice Judith en su libro es que la fantasmagoría del género, de promoción de miedo, funciona porque la gente tiene muchas buenas razones para tener miedo. O sea, ese fantasma opera sobre miedos reales. El miedo de la inseguridad económica, el miedo de los regímenes políticos represivos, el miedo de la inseguridad pública. Entonces, por lo tanto, no son miedos individuales, es un fantasma colectivo. Y de nuevo, ¿cómo hacemos para elaborar eso junto con la gente? O sea, nombrar las causas reales del miedo en contraste con esa fantasmagoría. No son ejercicios, tenemos que pensarlo, cómo uno hace eso sin que nombrar las verdaderas causas del miedo no causen paralítica, ¿no? Creo que eso es bien difícil. Y la segunda es más práctica, ¿no? Esas fuerzas nos están acusando de gramscianos, de marxistas culturales, ¿no? Y hicieron del marxismo cultural una fantasmagoría. Ellos mismos están siendo muy eficaces con su revolución porque la han leído Gramsci. Yo diría que tenemos que volver a Gramsci. Vamos a ser efectivamente de nuevo gramscianos, disputar valores, visiones de mundo, corazones, mentalidades, en todos los espacios, como decía Gramsci, ¿no? La ideología se disputa en el suelo de la fábrica, en la iglesia, en la escuela, ¿no? En las instituciones, en los partidos políticos, está por toda parte, ¿no? No está solamente en la política formal, ni está solo en una discusión sobre infraestructura y superestructura. Tenemos que volver a ser gramscianos.
Eso sería mi recomendación pragmática. Muchísimas gracias, Sonia. Un aplauso enorme a este panel de lujo.